favor, si no tienen inconveniente, ¿no? Porque con esto de que regresamos y no regresamos, y que los planes, y que el regreso escalonado, pues hemos tenido bastantes reuniones, ¿vale? Entonces, ¿les parece si retomamos lo de la ley federal? Lo vamos viendo y a las 8 le paramos y ya nos vemos el martes, ¿les parece? Sí, profe. Ok, profe. Ok, profe. Les aviso que por acá, por mi casa, su casa está lloviendo muy fuerte. Si llego a tener algún problema, pues ya les aviso, ¿vale? Vale, profe. Sí, profe. Empiezo a compartir. Me dicen si ya ven la diapositiva, por favor. Sí, profe. Sí, ya se ve. Ok. Listo, entonces seguimos. La clase anterior nos quedamos en la parte de algunos de los derechos que con esta nueva ley federal de telecomunicaciones que en su momento la administración del presidente Enrique Peña Nieto promulgó y echó a andar y se autorizó, donde veamos que básicamente, bueno, muchos de ellos supuestamente derechos que de alguna manera ganaron los usuarios, veíamos que también no siempre los grandes proveedores los respetan y los llevan a cabo, ¿sale? Pero bueno, ya los comentamos la clase pasada, veíamos que algunos de ellos sí se cumplen, otros a medias. Poníamos el ejemplo del tema de rescindir el contrato dentro de los 60 días naturales siguientes a la firma del contrato, sin penalización alguna. Comentaba yo que en mi caso particular, pues no es cierto, ¿no? Después inclusive del año de contrato tú quieres rescindir, finalmente te cobran algún tipo de penalización. Eso sí, es menor a la que normalmente se cobraba, pero no dejan de cobrarnos. Bueno, ahí vemos algunos temas que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como parte de esta nueva reforma, es encargada de realizar. Uno de ellos es que cada año, en teoría, elabora el programa de cobertura social de conectividad en sitios públicos para la consecución de la cobertura universal, donde veíamos que prácticamente este tema se refiere a la cuestión de que en algún momento en México, nuestro país, debería de estar conectado y con servicio de Internet gratuito para todos a nivel nacional. Veíamos que es muy difícil. También comentábamos que está repartido este tema de la cobertura de red inalámbrica o de Internet a nivel nacional entre las tres grandes empresas, que son las empresas del señor Carlos Slim, con Telmex y todo lo que implica, las empresas del señor Azcárraga, con Televisa y todo lo que implica, y las empresas del señor Salinas Pliego, con TV Azteca y todo lo que implica, ¿no? Entonces, bueno, ellos se supone que cada año lo elaboran y en teoría elaboran los planes necesarios para que esto suceda. La verdad es que este tema se ha ido deteniendo mucho últimamente por todo, ¿no? Entre ellos con el tema de la pandemia. En materia de radiodifusión y televisión, así como a la parte de audio restringido, se regulan los temas de multiprogramación, obligaciones de must carry, must offer, los contenidos, la publicidad que se transmite, los tiempos que el Estado tiene para ofrecer a la ciudadanía y los boletines y cadenas nacionales. Bueno, eso siempre ha estado bajo el control de todos los gobiernos y bueno, en este caso no es la excepción. También se prevé la obligación de los concesionarios de radiodifusión de contar con una defensoría de la audiencia. Anteriormente no había un organismo que a nosotros como audiencia nos defendiera o peleara por nuestros derechos de qué es lo que nos proporcionaba el gobierno como servicios en temas de radiodifusión. Ahora ya se establece un organismo, una figura, que es la defensoría de todos aquellos contenidos que se nos publican o se nos ofertan, sobre todo en la parte de radio.
Dentro de esas cuestiones de los derechos de audiencia se establecen algunos derechos. Uno, por ejemplo, es recibir contenidos que reflejen pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico. Y yo tengo algunas reservas, ¿no? Porque finalmente, como lo vimos en estas elecciones que acaban de pasar, que espero que la mayoría de ustedes haya votado, pues la verdad es que finalmente los medios de difusión como son radio, televisión, inclusive internet, pues son utilizados por grupos, en este caso políticos, a su conveniencia, ¿no? Y lejos de ofrecer propuestas realmente interesantes que logren cambiar la vida de nosotros como ciudadanía, pues terminan ofendiendo y peleándose a nivel nacional y muchas veces haciendo hasta contenidos de risa, ¿no? No sé si recuerdan haber visto algunos spots publicitarios en televisión. Me acuerdo mucho de aquel rancho del señor López Obrador que se llama La Chingada, ¿no? Como hicieron un spot los del PAN con cuestiones inclusive ofensivas, pero bueno, entonces ahí tengo mi reserva. Sin embargo, se supone que es uno de los derechos, decía yo, que ganamos como audiencia con esta reforma. Otro, diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta. Aquí lo que hacen es que básicamente cuando hay algún tipo de programa, sobre todo con tintes políticos o con algunos aspectos que pueda afectar algunas dependencias gubernamentales o empresas, lo que se hace es que se pone el cintillo. No sé si se han dado cuenta que antes de empezar ese programa, por ejemplo, político, básicamente lo que dicen en el cintillo es que las expresiones o las cuestiones expresadas en ese programa no necesariamente son la forma de pensar de la empresa o el canal de televisión o de radiodifusión. Con ese pequeño cintillo o aclaración al principio de esos programas, en teoría se atiende o se acata este derecho de los cuales la audiencia tenemos ganado como parte de la reforma. Básicamente lo que se refiere a este segundo derecho es que las empresas que transmiten algún tipo de programa, repito, con tintes políticos y demás, lo que hacen es delimitar la responsabilidad y decir, pues el locutor principal de esta sección o de este programa es quien expresa sus ideas y es total responsabilidad directa de él, no de la empresa, de Televisa, de Azteca, y con eso, pues bueno, ya lo salva, ¿no? Y el otro es el respeto a los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, entre otros. Aquí pues también es muy difícil realmente llevarlo a cabo, ¿no? Yo platicaba el otro día con un colega que es muy difícil, por ejemplo, ver en promocionales o en comerciales, sobre todo de Telcel, me llama mucho la atención, que es bien difícil ver personas jóvenes o actores, inclusive morenitos, ¿no? Ya no se diga de color. En algunos sí salen, pero no en todos. La mayoría son puras personas de tez blanca, ¿no? O de tez clara. Entonces, y es un tanto complicado realmente poder llevar a cabo al 100 ese derecho que ganamos como audiencia. Otro aspecto que abarca este derecho y que ya muchos lo hacen, por ejemplo, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador en las mañanas da todas sus conferencias de prensa o sus famosas mañaneras, es la persona esta que está en la esquina inferior derecha, en un recuadro, que está de alguna manera traduciendo lo que el presidente está diciendo o hablando en lenguaje de señas para que las personas con problemas de este tipo, sobre todo auditivos, pues puedan entender lo que se está transmitiendo o lo que el señor está diciendo. Es una forma de ser incluyente y es algo de lo que ganamos como audiencia con esta nueva reforma. Denme un segundito, chicos. Ya, perdón, yo estoy aquí. Entonces les decía, es algunos como ejemplo de los derechos que hemos ganado como audiencia. No todos han llegado a implementar como debieran, algunos se respetan, algunos no. Y yo creo que al final, como todas las leyes o todas las reformas en este país,
pues cada empresa o cada responsable directo o indirecto en este tipo de temas, pues interpreta a su conveniencia, ¿no? O la va ajustando, pero bueno, así es como se está manejando. Se contempla la regulación asimétrica de 3 figuras básicamente. Una de ellas, y yo creo que es de la más importante, ¿por qué? Porque le pegó en gran medida a las grandes empresas, y ahorita lo vamos a ver, es cuando, como ahí dice, cuando un agente económico cuente con una participación nacional mayor al 50%, en automático será declarado como agente económico preponderante en los sectores ya sea de radiodifusión o de telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Que quien tiene mayoría o quien controla la mayor parte del mercado en algún rubro en específico, automáticamente va a recibir esta clasificación o identificación dentro de esta nueva reforma. ¿Eso qué implica? Pues básicamente lo vamos a ver más adelante en la presentación. Implica que de alguna manera tenga que ceder o de alguna manera compartir mucha de su infraestructura y de sus recursos, ¿no? Ahorita lo vemos más adelante. La 2, conforme al procedimiento que establece esta ley para la competencia económica y en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones podrá determinar la existencia de agentes con poder sustancial en los mercados de radiodifusión y telecomunicaciones, es decir, no necesita de nadie más que el solo o el puro Instituto Federal en Telecomunicaciones para poder definir quién domina cierto sector del mercado. No hay que hacer una consulta, no hay que meterse en cuestiones legales, él simplemente con los elementos que tiene, sobre todo históricos en cuestiones de telecomunicaciones, puede determinar quién es un agente económico preponderante, ¿no? En cualquiera de esos dos rubros. Y la tercera, cuando los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión que sirvan en un mismo mercado o zona de cobertura geográfica que impidan o limiten el acceso a la información plural, el IFT podrá instruir la inclusión de información plural y oportuna y de 3 canales cuyo contenido sea producción propia de programadores nacionales independientes con financiamiento mayormente o mayoritariamente mexicano. ¿Qué significa? Que en teoría el Instituto Federal de Telecomunicaciones establece un monitoreo constante de todas las empresas que ofrecen contenidos tanto a nivel de telecomunicaciones como de radiodifusión, y cuando ellos detecten de alguna manera, cuando detecten que de alguna manera ese contenido que le están ofreciendo a las audiencias no cumple con todos los requisitos que ya hemos comentado, son capaces de intervenir esa transmisión sin ningún problema y empezar a poner contenidos propios elaborados por ellos mismos y que obviamente cumplan con todas esas características que exige esta ley federal de telecomunicaciones. Bueno, son algunos antecedentes que están viendo por ahí, que los que ya comentábamos, simplemente informativos, ya después lo revisan con calma. Pero al final de todo esto les decía yo, en una de las primeras cuestiones que de alguna manera se habían obtenido con esta ley, es que esas resoluciones determinaron al final de la implementación y de llevar a cabo esta nueva reforma, que el grupo de interés económico formado obviamente por Telmex, América Móvil, Grupo Carso, Grupo Inbursa, se declararon como agentes económicos preponderantes, lo que les decía yo hace rato. ¿Qué significa? Que cada uno de estos grupos en el ámbito de su competencia o en el ámbito donde se desarrolla, pues son quienes tienen la mayoría, les guste o no a muchos, ¿no? En el caso de Telmex, pues obviamente Telmex domina la parte de telefonía local a nivel nacional, ya lo comentamos muchas veces por qué. Decíamos que se debía básicamente que hace muchos años, en la época de nuestros papás, de nuestros abuelitos, pues no había otra alternativa cuando querías tener teléfono más que Telmex, ¿no? Entonces, ellos dominan esa parte, obviamente tienen más del 50%. América Móvil, como lo hemos platicado, que así es como se le conoce a nivel de empresa, a nivel de corporativo, pero básicamente hablando en el sector de la telefonía móvil, es el grupo del señor Carlos Slim, quien domina en México, por ejemplo, con Telcel, pues más del 70% del mercado, y en América Latina, denominado así, América Móvil,
pues está ya también arriba del 50%, que bueno, eso no es de interés para esta reforma, pero por lo menos en México domina más del 70% del mercado de telefonía móvil. Grupo Carso que se dedica básicamente a la parte de obra civil y construcción. Sabemos que Grupo Carso es una de las empresas más fuertes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, específicamente hablando de Latinoamérica y Centroamérica, a través de sus empresas filiales o hermanas como ICA y demás, son los encargados de construir muchas de las grandes obras de arquitectura a nivel nacional e internacional, ¿no? Lamentablemente, uno de los últimos... en un segundito. Discúlpenme, vamos a tener que dejar aquí la clase, chicos. Me tengo que conectar de manera urgente a una reunión. Les aviso, sale si nos vemos el martes o no, por favor. Discúlpenme. Cuídense mucho. Igualmente, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.